El ángel sagrado que descendió al infierno y hizo temblar a Lucifer, un milagro divino revelado en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en un tiempo de desesperanza y opresión, Dios alzó su voz a través de las nubes, resonando en la oscuridad como un eco eterno de promesas. Las almas de su pueblo, cautivas en el abismo de sufrimiento eterno, clamaban por redención, vivas en su dolor pero anhelantes de la liberación profetizada por Isaías. A los cautivos dirás, salid, y a los que están en tinieblas, manifestados. Era un tiempo decisivo, un umbral en la historia espiritual, y Dios decidió enviar a su ángel, Sariel, portador de luz. Mientras Ariel se preparaba para la misión, su esencia irradió la sala celeste donde fue convocado. La atmósfera vibrante temblaba en la certeza de la victoria sobre la oscuridad. En su corazón, las palabras de Cristo retumbaban, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con la autoridad divina fluyendo a través de él, se dispuso a descender a los oscuros abismos. La misión era clara, reclamar las almas perdidas y ofrecerles un mensaje de esperanza. Con cada ala que batía, se sentía la presión del aire en ese umbral sagrado, un lugar donde la luz aún no había penetrado. Las puertas del infierno se abrieron a su llegada, y lo que antes era un lugar de silencio aterrador, ahora resonaba con los ecos de su luz inextinguible. Los muros temblaron como si la misma tierra se estremeciera ante su presencia, provocando la ira de Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Su visión distorsionada del tiempo multiplicaba su furia. ¿Quién te ha enviado aquí, ángel de luz? No puedes llevarte a los míos, bramó, su voz como eco de tormenta. En medio del caos, Sariel levantó su voz, una declaración poderosa llenó el aire, el tiempo de tu reinado ha concluido, Lucifer. Dios ha proclamado libertad para su pueblo. Las palabras del ángel fueron un bálsamo que comenzó a romper las cadenas que mantenían a las almas en cautiverio. Con cada sílaba, el poder del cielo comenzaba a invadir la oscuridad, envolviendo el salón en un destello de esperanza. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, los ecos de oraciones de los justos de la tierra se unieron en un clamor ante la presencia divina. Las almas, sintiendo el ardor de la verdad, empezaron a levantarse, uniéndose a Sariel. Libres seremos, gritaban, su deseo de ser restauradas resonando en la profundidad del infierno. Al pronunciar las palabras liberadoras, son libres, en el nombre de aquel que venció la muerte, un rayo de luz estalló en el oscuro salón, invadiendo cada rincón. Pero un último desafío emergió de las sombras, Lucifer, en un grito desgarrador, se esmeró por conservar su dominio. La tensión se intensificó, y Sariel, con el fervor de uno que lleva un mensaje trascendental, se preparó para la batalla final. La luz de Dios rodeó a Sariel, mientras la oscuridad se agolpaba a su alrededor. El tiempo se detuvo, y la atmósfera vibró con la expectativa del poder divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la libertad se encontraba al alcance de la mano, y las almas cautivas sintieron la fuerza de su destino. Con la confrontación entre luz y oscuridad al borde de una epifanía, el clamor de esperanza unió sus corazones, dejando a todos con la inquietante pregunta, ¿qué acontecerá cuando la luz de la gloria de Dios choque con el abismo de las tinieblas? La victoria ya estaba prometida, pero la historia divina aún estaba lejos de concluir. Mientras la luz de Sariel enfrentaba la oscura ira de Lucifer, un silencio sepulcral invadió el abismo. Las almas, temerosas aún, permanecían cautivas en la penumbra, ansiosas por la liberación que habían comenzado a vislumbrar. Los ecos de su clamor se alzaban, como susurros incesantes de esperanza, resonando en el aire denso y pesado. Lucifer, conforme la ira y el temor se entremezclaban en su ser, hizo un gesto furioso y comenzó a convocar a sus demonios. Almas perdidas,
Pues aún no estaban listas, vuelvan a las tinieblas de donde nunca debieron salir, ordenó con voz trémula, su mirada fija en Sariel. El ángel, sintiendo la agitación del mal, nunca vaciló. La promesa de Dios era inquebrantable, y así lo proclamó. ¿Hasta cuándo, príncipe de las tinieblas, clamarás por tu dominio? La luz ha llegado, y hoy las cadenas serán quebradas. El tono desafiante de Sariel hizo vibrar el entorno, como si el mismo infierno se sacudiera ante la certeza de lo profetizado. Aquí, donde el tiempo se disolvía y el espacio se tornaba en sombras, el ángel comenzó a acercarse a las almas atrapadas. Con cada paso, una presencia fulgurante iluminaba las tinieblas, reflejando el gran poder del Altísimo. Los rostros de los cautivos, pálidos y apagados, comenzaron a cobrar luz. Ríos de fe brotaban en sus corazones, y el deseo de libertad se encendía como una chispa divina. Mientras tanto, Lucifer se debatía entre su furia y su temor. Su voz retumbó de nuevo: no os dejéis engañar. La redención no es para vosotros, pecadores que habéis fallado ante el Creador. Vuelven a mí. Sin embargo, las palabras del príncipe caído no llegaron a las almas de Dios, pues el eco de la verdad había comenzado a resonar con más fuerza. La fe de aquellos que deseaban salir resonaba, opacando el alarido del enemigo. En ese momento crítico, Sariel levantó su mano, y un viento poderoso arrancó las cadenas que mantenían a los cautivos. Venid, hijos de la luz, no temáis, la tierra prometida aguarda. Ante tales palabras, una corriente de claridad y vida comenzó a fluir entre ellos. Las almas levantaron sus manos hacia el ángel, dispuestas a recibir la luz que se les ofrecía. Pronto, sus cadenas se disolvieron en un torrente de alabanza, y una multitud de voces se unió en un himno de esperanza. Pero Lucifer, sintiéndose acorralado, lanzó un grito desgarrador. Óscar el abismo, porque su redención le será arrebatada. El cielo no vendrá por vosotros. Con un gesto desquiciado, ordenó a sus demonios que atacaran. Fuerzas oscuras se abalanzaron sobre Sariel, como criaturas a las que les habían quitado su último rayo de esperanza. Sin embargo, la luz del ángel solo se intensificó. Mi luz vencerá, y en un instante, un destello divino iluminó la oscuridad como un relámpago en una noche sin estrellas. El impacto fue sensacional, las criaturas gritaron y retrocedieron, incapaces de enfrentar el sublime poder que emanaba de Sariel. Las almas, ahora liberadas, se agruparon a su alrededor, y su fe, alimentada por el poder del ángel, se volvía una ofrenda de alabanza. Mientras Lucifer se retiraba, maldiciendo y prometiendo retaliación, Sariel contempló las almas liberadas, sintiendo en su ser una profunda alegría. Pero en su corazón, una inquietante pregunta emergía sobre la más oscura de las sombras: ¿qué haría Dios a continuación? Las almas liberadas empezaron a elevar un clamor unificado, clamando a Dios por su verdadero propósito. Así, mientras la tensión se desataba en este epicentro de luz, el ambiente presagiaba algo aún más grande que la simple redención. A través de la oscuridad, la luz de Dios se comenzaba a filtrar, y una pregunta reverberante surgió: ¿cuál era el plan soberano de Dios que transformaría aún más el destino de su pueblo? El misterio se ampliaba, dejando presagios de lo que estaba por venir. El clamor de las almas ecos resonaban en el abismo, tejiendo un delicado lienzo de esperanza que traspasaba lo tangible. Sariel, con su luz resplandeciente como un puente entre lo divino y lo mortal, sentía el creciente fervor de aquellos a quienes había heraldado la libertad. Sin embargo, una oscuridad más profunda acechaba en los rincones del infierno, una sombra cuyas raíces se aferraban con desesperación a lo que quedaba del dominio de Lucifer. Mientras las almas se unían en adoración y fe, Sariel se dirigió a ellas, su voz equilibrada y solemne: hermanos y hermanas, el camino hacia la vida eterna ha sido preparado. No retrocedáis, pues la luz ha pasado, y la gloria de Dios os envolverá como una nueva creación. El cielo podría ser invisiblemente distante, pero las promesas del Altísimo atravesaban el tejido del tiempo, invitando a cada alma a unirse a la gloriosa danza de la redención. En su corazón, Sariel anhelaba que cada ser recuperara la imagen de Dios en que había sido creado, una imagen desdibujada pero no extinguida. Sin embargo, mientras la luz del ángel resonaba, un rugido tronador hizo temblar las paredes del abismo. Lucifer, lleno de furia y desesperación,
había convocado a sus demonios más temibles. No permitiré que estas almas se salven. Vuelvan, mis siervos, y que se cierren las puertas del cielo sobre ellos. Bramó con una voz retumbante que hacía eco en las profundidades. Los demonios, con su esencia oscura, se dispersaron en un torbellino aterrador, listos para reconquistar lo que sentían que les pertenecía. Sariel, en su firmeza, extendió su brazo con poder y autoridad. Te ordeno, enemigo del alma, que te retires. El poder de Dios es más grande que tu engaño. En ese instante, una visión se desplegó ante el ángel, revelando fragmentos del plan soberano de Dios. En medio de la contienda, vio un camino trazado por la misericordia y el sacrificio, una promesa hecha aún antes de los cielos y la tierra, la cruz, donde la victoria sobre el pecado y la muerte se sellaría para siempre. Mientras el viento divino soplaba a favor de los justos, las almas liberadas sintieron la urgencia de un mando interno. Con un clamor unificado, levantaron sus voces. Dios de nuestra salvación, ven a nuestro rescate. Que tu voluntad se haga en nosotros. Este clamor resonó moderno y antiguo, un eco de los salmos que habían sido venerados en tiempos de gloria. Las fuerzas de Lucifer, más osadas que nunca, se abalanzaron con un grito feroz, pero fue el poder de la luz lo que prevaleció. La batalla no era solo contra las sombras, era una afirmación del amor y la justicia de Dios. Nuevos corrientes de vida comenzaron a brotar, fluyendo entre los cautivos, quienes, ahora liberados de sus cadenas, estaban listos para marchar hacia la luz prometida. Y en ese momento crucial, un silencio divino se hizo presente. Las fuerzas de la oscuridad retrocedieron, y en la voz clara de Sariel surgió una enseñanza vibrante. El Señor ha hablado, no temáis, pues yo soy con vosotros. Con mis alas os guiaré hacia el reino prometido. Lucifer, exhausto y rechazando la realidad, cernía las sombras con ira. No habéis visto el fin, almas embaucadas. El camino es peligroso, el juicio se acerca. Pero Sariel, con determinación divina, replicó, vosotros, que elegís la oscuridad sobre la luz, no conocéis la grandeza de la gracia que perdura. Las almas renovadas sintieron la frescura del camino delante de ellas, el eco de sus pasos creando un nuevo sendero, uno que llevaba a los brazos del Padre. Pero justo en el horizonte, la atmósfera se llenó de una solemnidad ominosa, como si el cielo mismo estuviera preparado para un pronunciamiento. De entre la oscuridad, nuevas visiones emergieron y el poder divino se estaba a punto de revelar en un acto trascendental. La pregunta quedaba flotando en el aire reverberante, ¿qué más traería el plan soberano de Dios para la redención de su pueblo? El misterio de la salvación comenzaba a vislumbrarse, mientras las almas, con ansias de conocer, miraban hacia él. Por venir. El aire vibrante que envolvía a Sariel y las almas liberadas estaba cargado de una intensidad espiritual incomprensible. Como un eco distante de antiguas profecías, el murmullo de la gloria de Dios resonaba más allá de las sombras. Dentro de la oscuridad, pensó Sariel, la luz de Dios brilla con más claridad. De repente, como un relámpago que parte la noche, la voz de Jehová resonó en el abismo, he aquí, he puesto delante de ti un camino de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La declaración fue como un torrente de luz que ofrecía a las almas un nuevo sentido de propósito. En la distancia, un estruendo en el abismo anunciaba el regreso de Lucifer, el ángel caído, en busca de contención. Su rostro, lleno de rabia, reflejaba un odio que nunca conoció tregua. ¿Acaso creen que han tomado en sus manos la salvación? Gritó, burlándose de la manifestación de la luz en un tono que despreciaba toda esperanza. Las puertas del cielo nunca se abrirán para vosotros, continuó Lucifer, sus palabras llenas de veneno. Vuestra elección fue hecha entre la oscuridad y la luz, y el juicio está a la vuelta de la esquina. Pero Sariel, completamente evadido de la voluntad divina y sin temor, levantó su voz en un canto de alabanza. El mismo Señor ha sido nuestro Redentor. Cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. La fe en su corazón vibraba como una melodía celestial, resonando en el abismo. Cada alma unida comenzó a recordar, a conectarse con la verdad de su propia liberación, y con el eco en sus corazones clamaron, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, y ningún demonio nos podrá arrebatar esa herencia.
La batalla se intensificó. Los demonios, al escuchar el clamor de sus presas resueltas, se lanzaron con furia hacia las filas de las almas liberadas. Sin embargo, una ola de luz brotó de Sariel, protegiendo a todos los que buscaban la liberación, forjando un escudo de esperanza a su alrededor, como un arroyo de agua viva que nunca se detiene. Luchad, almas del Altísimo. Recordad el pacto de la redención, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, proclamó Sariel, desatando fuerzas celestiales que iluminaban el abismo. Las sombras se retorcían, y el intelecto de Lucifer se tambaleó ante la firmeza del nombre que prefería ignorar. Con su ira encendida, Lucifer se lanzó a la ofensiva, buscando quebrantar la fuerza unida de las almas, pero Sariel, como un guerrero celestial, combatió en oración y proclamación de la verdad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Los ecos de alabanza se elevaron a un nivel sobrenatural. Las almas, sabedoras de su valía y de la gloria que les esperaba, se sintieron colmadas de valentía. Luz tras luz ardía en sus corazones, tomando forma como reverberaciones de su futuro prometido en el cielo. De repente, una imagen se dibujó en los corazones de los redimidos, manifestándose como un propósito definido. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Era el cumplimiento de las Escrituras, el definitivo acto de redención se acercaba. Lucifer, sintiendo la inminente victoria del Altísimo sobre sus planes, gritó de impotencia. La línea entre su poder y el del Creador se estaba difuminando. Sariel, con conocimiento del desenlace que se avecinaba, habló con voz resonante: el tiempo de vuestras mentiras ha terminado. La verdad de Dios se establecerá, y la promesa de la salvación será manifiesta. Y así, encerrados en un duelo trascendental, sus ojos se volvieron hacia el futuro, donde un nuevo amanecer aguardaba, resplandeciente con la promesa de una redención inquebrantable. Mientras las almas liberadas se unían en su propósito divino, una pregunta permaneció abierta en el aire: ¿cómo se manifestaría la gloria de la salvación en el cumplimiento del decreto eterno de Dios? El aire estaba impregnado de un clamor inusitado, cada alma liberada unida en un coro glorioso que resonaba en el oscuro abismo. A medida que las luces brillaban cada vez más intensamente, los ecos de su fe y devoción comenzaban a cambiar la atmósfera misma. En medio de esta ferviente adoración, Sariel sintió como la presencia de Jehová se acercaba, un calor divino que llenaba su ser. La luz ha venido al mundo, gritaron las voces unidas, resonando como un trueno que retumbaba en las cavernas del inframundo, desafiando la oscuridad desgarradora que había apoyado el reinado de Lucifer. El ángel caído, aún incrédulo ante el poder transformador del Altísimo, se enrojeció con furia, mirando a Sariel con desprecio. Pero Sariel, completamente equipado con la armadura de Dios, no flaqueó. No temáis, porque el Señor ha hecho maravillas en nuestra presencia. Con él, las puertas del infierno no prevalecerán. Su voz se convirtió en un estandarte de esperanza y salvación, un recordatorio de que en medio de la batalla, la victoria estaba asegurada. Lucifer, contestando con un grito desgarrador, surgió unida a las sombras que lo rodeaban, enviando demonios en una estela de oscuridad. No se engañen. Sus voces no alcanzarán el cielo. Solo hay muerte y desesperación aquí. Su desafío fue acompañado de una explosión de sombras que intentaron envolver a las almas rescatadas, cubriéndolas con una neblina de miedo y duda. Pero en el momento crítico, la luz que emanaba de Sariel se intensificó a tal punto que parecía dividir el abismo. El Dios de nuestros padres es fuego consumidor, declaró, recordando a todos la promesa de liberación, tal como se había escrito en las antiguas escrituras. Las palabras brotaron de su ser como corrientes de agua viva, un torrente de fe abrumadora. Las almas, sintiendo la fuerza del Espíritu, se unieron a Sariel. Juntos clamaron: el Señor es fuerte y poderoso, el Señor fuerte en batalla. Como verdadero ejército celestial, comenzaron a avanzar hacia la oscuridad, su paso sostenido por la verdad de la redención. Con cada palabra de poder lanzada al horizonte de la oscuridad, la presencia de Dios se manifestaba más y más. Lucifer temía. Su reino oscurecido se tambaleaba ante la firmeza de aquellos que, por fin, comprendían el poder de su creación y las promesas de su Creador. Hijos de Dios. Recordad, la redención ha llegado por el sacrificio perfecto,
exclamó Sariel, profundamente consciente de las profecías provenientes de la eternidad. No está escrito que serán entregados a la muerte, sino que vivirán y darán testimonio de la gloria del Altísimo. Con una convicción renovada, las almas levantaron su mirada hacia el horizonte, donde un nuevo amanecer empezaba a surgir. En medio de la confrontación, un silencio sigue flotando, la calma antes de la tempestad. Sariel, sintiendo el peso de este desafío, entendió que la lucha era más que una batalla contra Lucifer, era la manifestación del cumplimiento de un plan eterno. Con la voz de su corazón, como un eco de la historia de sus ancestros, recordó las palabras de la Escritura: a la verdad, el Señor le dijo a su pueblo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sariel supo que esta era la señal de algo mayor que simplemente liberar almas. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, un movimiento que trazaba el camino hacia la restauración de toda la creación. Mientras la luz del nuevo amanecer iluminaba el abismo, Sariel compartió el mensaje que resonaba en su alma: la gloria de Dios se revelará, y en ella, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Consciente de que estaba por venir más que una batalla, sino la manifestación del reino de Dios, sus corazones palpitaron con la expectativa del cumplimiento de un gran misterio. ¿Qué asombrosa revelación estaba por llegar que transformaría no solo a esas almas, sino todo el universo en la luz del Creador? En medio de la exaltación y la luz que ya resplandecía, la batalla no solo se libraba en el afuera, sino también en el interior de cada alma rescatada. Sariel vio las miradas llenas de Reselot fe, pero también los destellos de miedo que acechaban en algunos corazones. La atmósfera se volvía cada vez más densa, mientras las sombras de Lucifer se arremolinaban, buscando la oportunidad de estrangular esa esperanza recién surgida. Confiad en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, resonó nuevamente el ángel, recordando a los redimidos las grandes obras que habían sido narradas por generaciones. Por él los mares se separaron y la roca brotó agua. Él es el camino en medio del desierto y el abrigo en la tormenta. Los ecos de sus palabras se multiplicaron, cruzando las barreras del abismo, como un rayo en la noche oscura. Lucifer, impotente e iracundo, reunió a sus demonios en un solo grito que hizo vibrar la tierra. No permitiré que sus voces atraviesen las puertas de este reino desterrado. Su furia era palpable, y de sus labios brotaron sombras que se lanzaron con furia a los liberados, intentando definir un nuevo ciclo de desesperación. Pero Sariel no se intimidó. El Señor no solo liberará nuestras almas, sino que también romperá toda cadena, declaró fervientemente, y las almas respondieron en unidad. Fue como una ola que crecía y crecía, resonando por encima de los ecos de la oscuridad que intentaban poner en duda su liberación. «Sale de mi pueblo», exclamaron, en un clamor que retumbó en las profundidades del abismo, recordando las palabras de Moisés. Cada palabra entregada estaba impregnada de poder, y cada declaración se unía a la voluntad del Creador. Las almas se sintieron reintegradas a su identidad como hijos de Dios, llevados por aquella revelación de esperanza. A medida que la luz continuaba expandiéndose, Sariel experimentó lo que pareciera ser un estado de comunión más profundo con el Altísimo. Una visión comenzó a formarse frente a sus ojos, una imagen gloriosa de la victoria final que favorecía a los justos. En ese estado, comprendió el significado de las profecías que hablaban sobre el Mesías que liberaría a los cautivos y restablecería el orden del reino eterno. «Oh, Lucifer», rió Sariel con un regocijo que cortaba las tinieblas, «olvidas que en lo alto hay uno que es más poderoso, que, aun en el lidiar del sacrificio, ha declarado: he aquí que hago nuevas todas las cosas». La declaración resonó con toda la fuerza de la creación misma, el eco de la cruz y la tumba vacía que aún esperaba su cumplimiento. Las acciones de Sariel eran más que respuestas a la provocación de Lucifer, eran el eco de la historia futura, donde el Hijo de Dios redimiría a la creación entera. La oración ferviente de aquellos en el abismo comenzaba a ascender como incienso ante el trono de Dios, una súplica que abriendo el camino para una poderosa manifestación. Entonces, de repente, la atmósfera cambió. Un brillo aún más intenso llenó el abismo, como si el mismo cielo retumbara en respuesta. «El día de la venganza de nuestro Dios ha llegado», resonó en la voz de Sariel. Un nuevo poder avanzaba desde lo alto, dificultándole a Lucifer frustrar el avance del reino.
De un momento a otro, una preocupación de pánico empezó a surgir en el rostro del rey caído. Recordad, hijos, que la justicia se acerca, advirtió Sariel, mientras la luz parecía consumirse cada vez más cerca del corazón de la oscuridad. Los cielos estaban listos para abrirse, y de lo alto algo extraordinario estaba por revelarse. ¿Qué asombroso espectáculo de poder y gracia está a punto de cumplirse que le daría el golpe final a la tiranía del adversario? Así, la batalla continuó, pero cada alma sabía que estaban en el umbral de algo glorioso, un cumplimiento de la promesa que los haría partícipes del poder del Dios Altísimo. El abismo mismo parecía contener la respiración mientras todos aguardaban la revelación del nuevo pacto divino, un nuevo capítulo en la historia de la redención que cambiaría el destino del universo. Mientras el resplandor divino crecía, como un fuego devorador, el aire se cargaba de un sentido de anticipación que sobresalía incluso sobre la angustia y el miedo. Sariel, ahora más que un mensajero, se convirtió en un heraldador del reino eterno. Las almas, unidas bajo su voz, comenzaron a sentir la vibración de la luz que prometía libertad. Una convicción se apoderó de ellos: el tiempo de su redención estaba cerca. Preparaos para la gloria que pronto se manifestará, proclamó Sariel. Recordad a aquellos que caminaron antes que nosotros, a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, al ungido que traería salvación. En él hallaréis la liberación de toda atadura. Sus promesas no son en vano. Como un eco reverberante, las palabras del ángel penetraban el abismo, resonando en cada rincón oscuro. Un súbito silencio caía entre las sombras de Lucifer, que se agazapaban temerosas ante el poder revelado. Los demonios murmuraban, confundidos y dudosos del orden de las cosas. ¿Qué poder es este?, se preguntaron, sintiendo la presión de la luz que se acercaba. Lucifer, aún en su arrogancia, intentó restablecer la calma entre sus secuaces. No permitan que sus palabras les engañen, rugió en un intento de recuperar el control. Ellos son solo cenizas, y nosotros somos los amos de esta oscuridad. Nadie se ha de mover de aquí. Pero su voz, llena de furia, ya se teñía de desesperación. En su interior, un frío surgía, una certeza de que había algo más grande que él mismo en juego. Mientras tanto, las almas comenzaron a sentir una transformación interna. Ardiendo en gozo, sus corazones se llenaban de fe y valentía. En cada una de sus miradas brillaba la esperanza, esa esperanza por la que habían luchado y anhelado a través de los siglos. Sin advertirlo, su clamor se elevó a un nuevo nivel, como un incienso, más fuerte y puro, alcanzando el corazón del cielo. Cristo ha resucitado, y donde Él está, nada puede permanecer en la oscuridad, repitieron, unánimes en su proclamación. Era una declaración de guerra contra las fuerzas que habían intentado dominar sus vidas. De repente, la niebla oscura comenzó a disiparse, un viento vigoroso barría las sombras que se aferraban al suelo, haciendo que los demonios titubearan. No. ¿Qué está sucediendo?, gritó Lucifer, sintiendo que su dominio empezaba a desmoronarse. La luz, con una fuerza inquebrantable, se estaba manifestando en un esplendor que iluminaba el abismo mismo. Aquellos que habían estado cautivos se levantaron en fe, revelando la promesa de salvación que había sido profetizada: el que viene trae el poder de romper nuestras cadenas. Su sangre es suficiente, eran los ecos de sus corazones reunidos, resonando no solamente en la oscuridad, sino también en lo alto, donde los ángeles del cielo aguardaban en expectación. Y entonces, llegó un instante sagrado. Una luz aún mayor brilló desde lo alto, una revelación del propósito divino. Sariel sintió su presencia, sintió la conexión directa con el trono del Altísimo. El Rey de Reyes ha decidido visitar este lugar lejano. Sus pies han de tocar la tierra que hierve en dolor. La exaltación se elevó entre las almas liberadas. Ciertamente, la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse, y la redención de toda la creación se acercaba. El cielo mismo se agitaba ante tal hecho asombroso, y los tronos temblaban en la respuesta a la voluntad divina. Y así, un nuevo vínculo se comenzaba a tejer, un pacto eterno que no solo traería liberación a aquellos aquí atrapados, sino que también, de manera sorprendente, enviaría ondas de luz a través de toda la creación. ¡Qué gran maravilla va a revelarse! ¿Qué justicia y misericordia brillarán hoy?
A medida que la luz abrumaba la oscuridad, la siguiente fase del plan de Dios se dibujaba claramente en el horizonte. Todo el universo esperaba, conteniendo el aliento, para recibir el asombroso acto de salvación que estaba por venir. Despierta, oh tierra, el tiempo de la liberación ha llegado. Mientras los ecos de la proclamación se desvanecían en el aire, el cielo y el abismo parecían sostener su aliento. La luz, ahora un torrente inquebrantable, comenzó a tejer su camino a través de cada rincón sombrío, ahogando la oscuridad que había reinado por siglos. Sariel miró a las almas liberadas y vio en sus rostros no solo la esperanza resplandeciente, sino un nuevo propósito encarnado en cada uno de ellos. La liberación era más que un acto, era el cumplimiento de la palabra de Dios, una manifestación tangible de su fidelidad. «Mirad y contemplad», exclamó Sariel, apuntando hacia el cielo donde las nubes comenzaban a abrirse. El tiempo de la manifestación ha llegado. El ungido ya se acerca, y sus pasos resuenan en esta tierra que ha suspirado por su salvación. Las almas, llenas de renovación, comenzaron a alzar sus manos con un clamor de adoración. «Bendito el que viene en el nombre del Señor», gritaban con fervor, unidas en un solo espíritu, apuñalando la negrura de la era que las oprimía. El clamor subió como una ofrenda, un perfume fragante ante el trono del Altísimo. Sin embargo, en el corazón del abismo, la rabia de Lucifer crecía, su furia colisionando con la realidad de su inminente derrota. «Despierten, generaciones de las sombras», bramó, dejando escapar palabras afiladas como espadas. «No cederé mi trono sin luchar. Ellos no conocen las profundidades de mi poder. El miedo que hay entre ustedes solo es un espejismo». Los demonios, sin embargo, se agazapaban tras su líder, sus corazones inquietos ante la presencia innegable de la luz. «Y si se cumplen las promesas», murmuraban unos a otros, inquietos. Su duda alimentaba el caos que se cernía a su alrededor, un reflejo del desconcierto que reinaba en su líder. Mientras las almas continuaban su clamor, un gran estruendo resonó en el cielo. Era como el sonido de muchas aguas, un rugido tan potente que las paredes del abismo temblaron. De repente, una figura resplandeciente emergió, un ángel con alas que brillaban como el sol, trayendo consigo un mensaje del cielo. «Preparad el camino. La gloria de Jehová se revela. Su gracia está en camino para liberar los corazones cautivos y sanar las heridas profundas». Sariel miró hacia la voz celestial, sintiendo la vitalidad del mensaje fluir a través de él. Era testigo de cómo la resistencia del enemigo se agrietaba, como la corteza de tierra bajo la presión del agua de un aguacero. «El triunfo del rey será en esta hora», anunció, «y no habrá más río de llanto ni grito de dolor. Él enderezará los caminos y derribará muros de opresión». La luz se intensificó, abrazando el abismo y la tierra. A medida que las almas sentían el poder de la revelación, un deseo profundo e irresistible se apoderó de ellos, comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían conocido. Era un lenguaje de alabanza y súplica, un himno que no solo resonaba en la dimensión terrenal, sino que ascendía a la presencia misma de Dios. Los muros de la prisión comenzaron a desmoronarse, fragmentos de sombras que se convertían en polvo ante la majestuosa luz del Verbo hecho carne. «Viene el libertador. Ya está aquí», clamaban, sabiendo que pronto verían cumplir lo prometido por los profetas. En ese instante crítico, mientras la luz inundaba el lugar, Sariel recibió una revelación final: no solo se liberarán estas almas, sino que cada rincón de la creación, desde el cielo hasta la tierra, habrá de estremecerse. El Cordero, que quita el pecado del mundo, padará de su mesón, abriendo las puertas de una nueva era de redención. Las palabras del mensajero resonaron con poder mientras el abismo temblaba, y la danza de luz y sombra alcanzaba su clímax. «Ciertamente, el tiempo de la justicia ha de llegar», dijo Sariel, «y todo lo que ha sido ocultado será revelado. Escuchad, oh tierra. Pronto el poderoso acto de salvación será visible para todos. El Rey viene, y no habrá más silencio en la tierra, porque su gloria cubrirá el conocimiento del mundo». Y así, mientras las almas se unían en un clamor de adoración y celebración, la batalla por su liberación continuaba, y el universo entero se preparaba para el asombroso desenlace del plan soberano de Dios.
¡Qué maravilla se desatará cuando se revele el tiempo de la redención!, resonaba en sus corazones, mientras la historia de la salvación alcanzaba su epílogo glorioso. Mientras la luz brillaba intensamente, sus destellos alcanzaron los confines del abismo, iluminando oscuros senderos que sigilosamente se habían hallado olvidados. La revelación se expandía, y Sariel podía ver cómo los restos del reino de las tinieblas crujían y se rompen a la vista de la gloriosa luz. El temor que antes had tomado a los demonios comenzaba a transformarse en un pavor profundo y lejano. «Mirad», exclamó Sariel, su voz resonando como el eco de un trueno. «El tiempo del triunfo ha llegado. No solo la esperanza se levanta, sino que la sombra misma se disipa en la presencia del Rey». Con cada palabra, el abismo temblaba, reflejando las colosales luchas que se desataban en su interior. La luz que llenaba la atmósfera era como un torrente de agua que arrastra todo a su paso, llevando consigo la desesperanza y el dolor. Aquellas almas estaban sedientas de promesas y comprendían que el tiempo de la liberación había llegado. Con cada alabanza elevada, sus voces se entrelazaban, formando una melodía que resonaba en la eternidad, como la sinfonía celestial que precede el amanecer. Pero en lo profundo del abismo, Lucifer, el ángel caído, se retorcía en su furia. «¿Qué es esto que habéis desatado?», bramó, su voz reverberando en las tinieblas como un grito de guerra. «No permitiré que esta luz prevalezca. Esta es la hora en la que una batalla épica será librada, y yo, el príncipe de este mundo, no me someteré sin luchar». Mientras las fuerzas celestiales y oscuras se preparaban para la lucha, un nuevo ángel descendió del umbral de los cielos, su presencia resplandecía con una gloria que aplacaba incluso las sombras más temibles. El mensajero se detuvo justo ante Sariel, y un suave resplandor rodeó al ángel. «Traigo un mensaje del Altísimo», dijo con voz grave. «Hoy, la victoria está en la balanza, y en esta jornada, cada palabra citada por los profetas se cumple». El ángel, mostrándolo, extendió su mano hacia Sariel, el cual sintió una poderosa energía fluir a través de él. «Tú serás el portador de las buenas nuevas, el que proclamará la llegada del Cordero. Así como se vio a Lázaro levantarse entre los muertos, así será en estos días, muchos despertarán del letargo de la muerte eterna en un nuevo estilo de vida». Las promesas que brotaban de la boca del ángel resonaban en el corazón de Sariel, llenándolo de valor y compasión. «¿Con qué fuerza hemos de desafiar a Lucifer, oh ángel de gloria?», interrogó, sintiendo la incredulidad asentarse junto a la expectativa. «Con el nombre que sobre todo nombre es, aquel que viene a salvar a su pueblo», respondió el ángel. «Cada clamor que se alza, cada súplica ferviente, es la herramienta que armarda contra los enemigos de la luz. Vuestro propio clamor será la declaración de victoria». A medida que el abismo temblaba bajo el peso de la luz, Sariel sintió el distintivo zumbido del poder que emanaba de los cielos, un poder que se unía en concordancia con la adoración que brotaba en el corazón de las almas liberadas. «Entonces, levantaos, oh remanente, y proclamad la llegada del día. No temáis, pues la batalla es del Señor, y en el cielo se resuena el eco de la victoria». Los cielos estallaron con una sinfonía celestial. «El Rey está viniendo. Él es la luz en la oscuridad, y su verdad prevalece sobre cada mentira», resonó el clamor, formando un crescendo que desafiaba las amenazas del abismo. Mientras la gloria de Jehová descendía y se apoderaba de cada rincón de la tierra, el eco de la liberación alcanzó cada corazón, cada alma, y cada rincón olvidado. La batalla por lo eterno había comenzado, y el tiempo de la recolección se acercaba. Los corazones palpitaban con la expectativa de lo que estaba por venir. Y así, en el umbral del gran milagro, la pregunta se planteó en el aire: ¿qué majestuosa revelación se desencadenará cuando la victoria del Cordero finalmente esté manifestada ante todo ojo humano? Mientras la luz brillaba intensamente, sus destellos alcanzaron los confines del abismo, iluminando oscuros senderos que sigilosamente se habían hallado olvidados. La revelación se expandía, y Sariel podía ver cómo los restos del reino de las tinieblas crujían y se rompían a la vista de la gloriosa luz. El temor que había tomado a los demonios comenzaba a transformarse en un pavor profundo y lejano. «Mirad», exclamó Sariel, su voz resonando como el eco de un trueno. «El tiempo del triunfo ha llegado. No solo la esperanza se levanta, sino que la sombra misma se disipa en la presencia del Rey».
Con cada palabra, el abismo temblaba, reflejando las colosales luchas que se desataban en su interior. La luz que llenaba la atmósfera era como un torrente de agua que arrastra todo a su paso, llevando consigo la desesperanza y el dolor. Aquellas almas estaban sedientas de promesas y comprendían que el tiempo de la liberación había llegado. Con cada alabanza elevada, sus voces se entrelazaban, formando una melodía que resonaba en la eternidad, como la sinfonía celestial que precede el amanecer. Pero en lo profundo del abismo, Lucifer, el ángel caído, se retorcía en su furia. ¿Qué es esto que habéis desatado?, bramó, su voz reverberando en las tinieblas como un grito de guerra. No permitiré que esta luz prevalezca. Esta es la hora en la que una batalla épica será librada, y yo, el príncipe de este mundo, no me someteré sin luchar. Mientras las fuerzas celestiales y oscuras se preparaban para la lucha, un nuevo ángel descendió del umbral de los cielos, su presencia resplandecía con una gloria que aplana incluso las sombras más temibles. El mensajero se detuvo justo ante Sariel, y un suave resplandor rodeó al ángel. Traigo un mensaje del Altísimo, dijo con voz grave. Hoy, la victoria está en la balanza, y en esta jornada, cada palabra citada por los profetas se cumple. El ángel, mostrándolo, extendió su mano hacia Sariel, el cual sintió una poderosa energía fluir a través de él. Tú serás el portador de las buenas nuevas, el que proclamará la llegada del Cordero. Así como se vio a Lázaro levantarse entre los muertos, así será en estos días, muchos despertarán del letargo de la muerte eterna en un nuevo estilo de vida. Las promesas que brotaban de la boca del ángel resonaban en el corazón de Sariel, llenándolo de valor y compasión. ¿Con qué fuerza hemos de desafiar a Lucifer, oh ángel de gloria?, interrogó, sintiendo la incredulidad asentarse junto a la expectativa. Con el nombre que sobre todo nombre es, aquel que viene a salvar a su pueblo, respondió el ángel. Cada clamor que se alza, cada súplica ferviente, es la herramienta que armará contra los enemigos de la luz. Vuestro propio clamor será la declaración de victoria. A medida que el abismo temblaba bajo el peso de la luz, Sariel sintió el distintivo zumbido del poder que emanaba de los cielos, un poder que se unía en concordancia con la adoración que brotaba en el corazón de las almas liberadas. Entonces, levantaos, oh remanente, y proclamad la llegada del día. No temáis, pues la batalla es del Señor, y en el cielo se resuena el eco de la victoria. Los cielos estallaron con una sinfonía celestial. El Rey está viniendo. Él es la luz en la oscuridad, y su verdad prevalece sobre cada mentira, resonó el clamor, formando un crescendo que desafiaba las amenazas del abismo. Mientras la gloria de Jehová descendía y se apoderaba de cada rincón de la tierra, el eco de la liberación alcanzó cada corazón, cada alma, y cada rincón olvidado. La batalla por lo eterno había comenzado, y el tiempo de la recolección se acercaba. Los corazones palpitaban con la expectativa de lo que estaba por venir. Y así, en el umbral del gran milagro, la pregunta se planteó en el aire: ¿qué majestuosa revelación se desencadenará cuando la victoria del Cordero finalmente esté manifestada ante todo ojo humano? Los cielos comenzaron a vibrar, y en ese mismo instante, algo asombroso tomó forma en él. Horizonte. Un camino de luz se trazaba en el abismo, una señal divina de esperanza que iluminaba los corazones de aquellos que habían estado oprimidos por tanto tiempo. En este instante, el clamor de las almas resonó con un poder renovado, un eco de alabanza que se elevó al cielo, como si los mismos ángeles se unieran a ellos en una sinfonía de adoración. Repentinos, oh abismos. La luz ha venido, clamaban, con la certeza de que la redención estaba a su alcance. La historia de sus cadenas y sufrimientos estaba a punto de transformarse en un relato de gloria y libertad. En medio de este clamor de esperanza, Sariel sintió que el viento divino giraba en torno a él, portador de la promesa de un futuro brillante. Y en su interior, una verdad palpitante resonaba: el plan soberano de Dios estaba en movimiento, y la próxima etapa de la liberación estaba a punto de ser revelada. Pronto, un nuevo pacto se manifestará, pensó Sariel mientras levantaba su voz en alabanza, pues el tiempo de los cautivos llega a su fin, y el Rey de Reyes viene en su gloria. Las almas miraban hacia arriba, expectantes, mientras el brillo aumentaba y la atmósfera se llenaba de una anticipación sagrada.
En el eco de su clamor, un misterio se estaba desvelando, revelando cómo sus vidas serían un testimonio del inmenso amor de Dios y su propósito eterno. La pregunta resonaba en el aire: ¿qué asombroso acto de amor y gracia está por ser desplegado ante los ojos del mundo, cambiando el rumbo de la historia para siempre?